entonces tú eres el escándalo, entonces tú eres la basura, entonces tú eres lo que no sirve, entonces todo el mundo habla mal de ti, entonces todo el mundo se te aleja, entonces nadie te tiende la mano. Nadie te dice yo te puedo ayudar, nadie te dice yo te levanto, nadie te dice yo estoy contigo, nadie te dice mira, yo me da pena de tu condición, mira, toma para que comas algo, ahora tienes hambre, ahora no tienes dinero para comer, ahora no tienes ni siquiera un techo donde vivir, ahora tienes que pensar ¿qué haré ahora? Bueno, y hay un hombre que tiene unos cerdos y él quiere que esos cerdos se lo atiendan. Mira hasta dónde lleva el diablo a la persona cuando no tiene a Dios, cuando se separa de Dios, lo lleva a los cerdos. Los cerdos viene siendo lo más bajo. Los cerdos viene siendo el pecado más degradante, lo que ya no sirve, la basura, la pudrición. Ahí lleva el enemigo al hombre, ahí lleva el enemigo a la persona cuando se separa de Dios. La Biblia dice que entonces vienen otros 7 espíritus peores y se meten en la persona y lo ponen en una condición increíble. Si antes hizo cosas tremendas, ahora es que las cosas son difíciles. Yo recuerdo que en aquella vida, cuando nosotros no le servíamos al Señor, aquel otro personaje, porque era otro personaje, no era este, aquel otro personaje se rodeaba de amigos, y en esa reunión de amigos habían bailes, habían fiestas, y el otro personaje, su orgullo era su forma de vestir, su forma de bailar, su forma de llegar a los lugares y quedarse con todo, y era la atracción de todo el mundo, con una ropa extravagante, y un tipo de vestimenta, y un tipo de caminar y de hablar, y un tipo de cosas, y llegar y ser la atracción de todo el mundo era lo más importante para aquel otro personaje. Pero cuando ese personaje se quedó sin dinero y no había nadie, ni habían amigos, ese personaje lloraba diciendo: ¿dónde están mis amigos? Aquellos que gastaron conmigo mi dinero, aquellos que estaban ahí, ahora yo los necesito, ahora tengo hambre, ¿qué hago? Nada más hay una sola opción: ir a atender los cerdos. Vete a atender los cerdos, a ver si por lo menos de lo que le dan de comer a los cerdos tú comes eso. Lo grande es que el pecado enceguece a la gente. El pecado enceguece a la gente de tal forma que le pone una venda que no lo deja ver. Y cuando tú estás en ese estado, tú piensas que estás bien. Tú piensas que estás bien hasta que no despiertas, hasta que tú no vuelves en sí. Él no había vuelto en sí hasta que no cayó en la condición de los cerdos. Cuando él cayó en la condición de los cerdos, porque él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué maravilloso es Dios. Maravilloso es Dios. ¿Sabe por qué? Porque él se fue. El padre le dio la herencia, pero el padre nunca dejó de esperarlo. Siempre estuvo mirando por el mismo camino por donde se fue, diciendo: ¿cuándo volverá mi hijo? Eso es un amor incondicional. No había visto un amor como ese. Por eso yo le sirvo, por eso lo quiero, por eso lo amo. Porque un amor así no se consigue en ningún lado. Fuiste arrogante, le pediste tu herencia, te fuiste al lugar perdido, hiciste todo lo que hiciste, pero él siempre te ha estado esperando. Él nunca te ha dejado de esperar, él siempre ha estado con los brazos abiertos. Él siempre ha estado ahí esperando por ti. Aquellos que me ven por los medios de comunicación, siempre han estado orando por ti, siempre te han estado llamando, siempre han estado diciendo: hijo mío, ven, yo te espero, yo te amo, yo te quiero, yo quiero hoy que tú vuelvas, yo quiero hoy nuevamente hacer fiesta y gozarme con tu regreso. Bienvenido a casa.
¿Sabe una cosa? Que cuando la persona tenga esa condición, cualquier amigo te invita a tomarte una botella. Pero entre medio de trago y trago, o a fumarte el cigarro de marihuana, o a darte el pase de cocaína. Pero si tú le dices en ese momento, ¿sabe qué? Yo tengo una situación, yo no tengo dónde vivir y no tengo que comer. ¿Sabe lo que te dice la persona? Yo, tú sabes, yo te puedo dar un pase y eso, pero ya esos son problemas tuyos. Mira cómo tú te la averiguas y se te va del lado. Hello, se te va del lado y te da la espalda, porque te dan la droga y te dan lo demás, te dan el vicio, pero tu situación nunca te la arregla. Eso es tan terrible y tan terrible que tú te puedes amanecer bebiendo con ellos y te amaneces bebiendo con ellos y te dan toda la bebida que sea, y al otro día tú no tienes con qué desayunar y te dicen, ok, no bebe, y se van con la barriga alta de ron, pero cero comida. Ese es el mundo que hay allá afuera. Sin embargo, dice que volviendo en sí, Dios permita que todos los que lo están viendo vuelvan en sí, aquellos que se han separado, que vuelvan en sí. Volviendo en sí, él dijo, pero yo sí he sido bruto, yo he sido demasiado estúpido. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mis padres tienen abundancia de pan y son jornaleros? No son hijos, son jornaleros. Ahora yo que soy hijo. Él no se puso a pensar mucho diciendo, ¿me perdonará mi padre? No. Él volvió en sí. Como quien dice, pero ¿qué fue lo que yo dejé? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo voy por la casa de mi padre. Dice que su padre lo vio de lejos. Salió corriendo a recibirlo con los brazos abiertos. ¿Usted cree que Dios no es digno de adorar? Y es digno de alabar. Que no importa lo que la persona haya hecho, no importa que se haya separado de ella, Él siempre está con los brazos abiertos esperando el momento. Él siempre, el amor de Dios no tiene límites. No importa lo que la persona haya hecho, la sociedad te juzga, las leyes te condenan, pero Dios te perdona y te levanta. Dice que él lo vio de lejos y su padre corrió a recibirlo y lo abrazó. Y esta es la parte que me gusta. ¿Por qué? Porque cualquiera diría que el padre le iba a sacar en cara, que te di la herencia y te gastaste, y te fuiste para allá, te fuiste para acá. Y oiga, porque yo le voy a decir una cosa: cuando un hijo o una persona está golpeado y tiene problemas, lo menos que quiere cuando regrese es recibir que el papá le esté diciendo 20 cosas. Si lo va a recibir, recíbalo con amor y no le hable de eso, ya olvídalo. Lo bueno de Dios es que Él toma tus pecados y los míos y los arroja a lo profundo del mar y se olvida de ellos. Eso es lo bueno de Dios. Él se olvida de tu pecado, Él se olvida del mío y lo arroja a lo profundo del mar. Aquí no dice que Él le dijo, mira, te fuiste, hiciste esto, hiciste aquello. Aquí lo que dice fue que Él se gozó, se regocijó. Y dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y dice que su padre fue movido a misericordia. Eso es lo bueno de Dios. Y cogió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense una cosa, hay dos cosas bien importantes. La primera, la misericordia de Dios no tiene límites. ¿Qué es la misericordia de Dios? El perdón de Dios, el amor de Dios. No tiene límites. Y como no tiene límites, dice que fue movido a misericordia y vino a su hijo y lo abrazó. Pero su hijo reconoció, porque hay que reconocer, y lo importante es uno reconocer. Y él reconoció y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
¿Saben lo que eso significa? Un verdadero arrepentimiento. Den un aplauso a Cristo. Un verdadero arrepentimiento. Porque no importa lo que tú hayas hecho, no importa donde te hayas ido, no importa que hayas gastado la herencia, no importa que te hayas ido de la casa de tu padre, Él está presto para ayudarte. La misericordia de Él te alcanza, su amor te alcanza, su amor está ahí para alcanzarte, pero tú también tienes que reconocer que has pecado contra el cielo y contra Dios. Amén. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Oiga, lo importante del padre fue que no le dijo, no, ya tú no eres hijo mío, no, tú sigues siendo mi hijo. Dígame usted, yo tengo 6 hijos y 10 nietos. Porque un hijo mío no esté conmigo y se vaya, va a dejar de ser mío, sigue siendo mío. Seguirá siendo mi hijo toda la vida. Eso fue lo que Dios nos enseñó. Sigue siendo mi hijo. Aunque tú digas que ya no eres digno de ser llamado tu hijo, tú sigues. Oiga lo que dice. Le dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él se rebajó tanto que estaba dispuesto a tomar la posición de uno de los trabajadores y que ya no fuera hijo. Pero el padre le dijo, no, es que esa no es la posición tuya. La posición tuya es que tú sigues siendo hijo. Y la posición tuya es que la misericordia mía es tan grande y el amor mío es tan grande que yo voy a hacer una fiesta porque tú regresaste. Voy a hacer una fiesta porque viniste, porque yo te había estado esperando y todo el tiempo miraba para afuera esperando por ti, porque te amo y el amor mío va más allá de lo que tú hiciste. El amor mío va más allá de tu pecado. El amor mío va más allá de tu separación. El amor mío va más allá de lo que tú piensas. Yo te amo, hijo mío. Ven que voy a hacer una fiesta por ti. Bienvenido a casa. No sé cuántos le haya pasado esa experiencia, pero en mis tempranos años, yo me dejé llevar de unos amiguitos, y con esos amiguitos se utilizaba en ese tiempo algo que le llamaban run away from home. Hice de la casa. Y yo me dejé llevar de esos amiguitos y I run away from home. Y me fui con los amiguitos, supuestamente, dije, porque yo quería experimentar la vida. Y nos fuimos como 3 o 4. Y empezamos a coger trenes en la ciudad de Nueva York, y cogiendo trenes para acá, y cogiendo trenes. Llegamos hasta Pensilvania. Y pasé una experiencia que no se la voy a contar. Y tuve que regresar a casa. Le doy un aplauso a Cristo conmigo. Oiga esto. Le voy a contar un poquito. Como muchacho al fin, tenía apenas 14 años. Y como muchacho al fin, nosotros empezamos a experimentar y a correr para acá y a correr para allá. Yo tenía un anillo que me habían regalado. Y como estábamos nosotros caminando por esos vecindarios, esos sitios, alguien nos llamó a la policía y nos llevaron presos al grupo. Y resulta ser que 2 o 3 días antes habían robado una joyería. Y uno de los anillos era igual al que yo tenía. Y yo, sin saber nada de eso, nos metieron en la cárcel. Y a mí me estuvieron investigando pensando que yo había sido la persona que había robado. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé lo que significa regresar a casa. Yo sé lo que significa servirle a Dios. Y yo sé lo que significa el mundo allá afuera. Simplemente era un anillo que era parecido, no era igual. Hubo que hacer una investigación y mientras tanto yo preso, y mientras tanto en lo que
buscaban hasta que llegó el joyero y entonces compararon la joya, compararon el mío y se dieron cuenta que no eran iguales, que se parecían, que tenían un parecido demasiado grande pero que no era el mismo. Y así fue. Y oiga lo que hizo Dios. Miren cuando Dios quiere salvar a uno, miren cuando Dios quiere hacer algo con una persona. ¿Sabe a quién Dios utilizó para sacarme de la cárcel? A una persona cristiana. Fue la persona que Dios utilizó para sacarme de ahí. Así que sabemos lo que eso significa. Cuando Dios te ama, cuando Dios tiene algo contigo, cuando Dios te quiere, no importa para donde tú cojas, siempre el Espíritu Santo te sigue. Y tú quieres, no, tú puedes hacer lo que sea, pero si tú eres una persona que está marcada y que está señalada por Dios, le vas a servir a Dios. Le vas a servir a Dios. Amén. Voy a terminar con esta parte. El padre manda a buscar el principal vestido, manda a buscar el anillo, manda a hacer fiesta, manda a matar un cordero y todo eso. Pero ahora hay un problema. El problema es que él tiene un hermano y que este hermano ahora se siente celoso y envidioso. Se siente celoso y envidioso porque escucha la fiesta, escucha la algarabía, escucha la celebración y pregunta. Y cuando le dicen que su padre ha hecho fiesta porque su hermano ha regresado, entonces es que él se siente mal. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros quisiéramos tomar el lugar de Dios y ser jueces y juzgar. Pero el único que es juez es Dios. El único que salva se llama Jesucristo. El único que condena se llama Dios. Y si Él quiere tener misericordia, ¿quién soy yo para condenar? Nosotros predicamos la palabra, creemos en la palabra. Nosotros estamos seguros que la palabra de Dios es verdad, pero el que salva es Jesucristo. Él es el que condena, Él es el que salva, porque Él fue el que murió. No fui usted, no fui yo, no fuimos ninguno de nosotros. Él es el único que lo hace. Él entonces se siente mal porque oye lo que Él dice. Oh, entonces yo siempre he estado aquí, nunca me he ido. Siempre he estado aquí a tu lado. Y tú nunca ni siquiera has hecho una fiesta para mí. Y ahora que ha gastado, entonces empieza. Lo que no hizo el padre lo hace el hijo. Lo que no hizo el padre lo hace él. Empieza a sacar para afuera todos los trapos sucios de su hermano. Y empieza a mencionar todo lo que su hermano hizo. Que el padre no lo sabía. El padre no necesitaba de que el hijo se lo recordara. El padre lo sabía. Sin embargo, el padre no se lo mencionó. El padre no le dijo al hijo todo lo que él había hecho. El padre, lo que fue movido a misericordia, lo perdona y hace una fiesta. Pero el hermano no. El hermano quiere que su padre lo maltrate. El hermano quiere que su padre lo condene. El hermano quiere que su padre lo destruya. El hermano quiere que su padre lo eche fuera porque él falló, porque él se fue. No. Él falló, pero es que el padre es él. Tú no eres el padre, tú eres solamente un hermano. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, gloria. No es lo mismo condenar a otro cuando tú no has sido condenado. Porque no es lo mismo poder ver la paja del ojo ajeno y la viga de tu propio ojo no vas a considerar. O sea, cuando tú señalas a una persona, tú no sabes si tú puedes caer en una condición peor. Entonces tú quisieses que de la misma forma que tuvieron misericordia de aquel, la tengan contigo. Entonces tú no quieres que tengan misericordia de aquel, porque tú piensas que tú nunca vas a fallar. Tú piensas que tú nunca vas a pecar. Tú piensas que tú nunca vas a hacer nada malo.
¿Tú piensas que tú eres solamente justo? Usted sabe que las iglesias están llenas de gente así, que se creen que ellos son los más santos que todo el mundo. Ellos son más santos que Santo Tomás. Ellos son más santos que todos los santos. Ellos creen que son los únicos. Ellos creen que son los únicos que se van a salvar. Ellos viven condenando a otros. Ellos viven criticando a otros. Ellos viven echando a otros al infierno. Pero sin embargo la lengua de ellos pasea la tierra, y por su murmuración y por su crítica y por su lengua están más en pecado que el hijo que viene a recibir la misericordia del Padre. Y no me importa lo que la gente piense, yo quiero estar bien con Dios. Porque siempre alguien va a encontrar algo mal que decir de ti. Nunca te van a ver bien. Algo van a decir. Y no es que porque para ellos, ante sus ojos, tú no eres perfecto. Pero es que nadie es perfecto. El único perfecto es Él. Él es el modelo. Nosotros seguimos el modelo de Él. Y Él es el que me salvó. Él fue el que te salvó. Él fue el que te perdonó. Él fue el que te recibió cuando tú regresaste. Él fue el que te dijo bienvenido a casa. Él fue el que te abrió los brazos. Él fue el que fue movido a misericordia. No fui yo. No fue el hermano. El hermano lo que quería era que te echaran en el infierno, que te condenaran, que te destruyeran. Pero Él estaba ahí para decirte: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y a ti no te ha faltado nada. Pero este tu hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y hoy es hallado. ¿No te sientes contento de que has regresado? Muchos lugares están vacíos por eso, porque hay personas que no se atreven a regresar. Hay personas que no se atreven a volver, porque de alguna u otra forma han fallado y tienen temor de que al regresar los van a rechazar. Son rechazados porque han fallado. Oiga, la Biblia dice: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Él tiene misericordia. Póngase de pie y alabe la gloria de Dios. Y dígale a la persona que está a su lado: bienvenido a casa. Bienvenido a casa. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Cuando el primer hijo se fue a recibir la parte de su herencia, el que se quedó gobernando en todo. Y como se quedó gobernando en todo, él dijo: ay, aquí yo soy el dueño porque papá me deja a mí gobernar. Pero cuando siente que su hermano regresa, dice: oh, ahí viene este nuevamente a estorbarme. ¿Sabe lo que significa eso? Egoísmo. El mundo está lleno de egoísmo. Todo el mundo tiene parte en la casa de Dios. Que vengan, abran la puerta, déjenlos entrar. No importa, Dios se encarga. Que vengan, abran las puertas. Jesús dijo una parábola: vete por los pueblos, vete por las plazas, tráeme a los cojos, los mancos, los ciegos, tráeme los que están, y entre, que se llene mi casa, porque yo no empezaré la fiesta hasta que no se llene mi casa. Bienvenido a casa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú estás llamando hoy a muchos, Señor, a muchos que están en esa condición, que están ahí afuera. Tú los estás llamando. No importa, Señor, si están, Señor, apacentando cerdos. No importa, Señor, oh Dios, si no tienen nada. En esta hora tú los estás llamando. Tú estás tocando las puertas de sus corazones y los estás esperando con los brazos abiertos, porque tú has sido movido a misericordia. Tú has sido movido a misericordia para hacer fiesta por su regreso. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque sé que esta palabra, Señor, ha llegado a lo más profundo de muchos corazones en este día.
Sé que esta palabra, Señor oh Dios, traerá frutos para la vida eterna. Y que se llenará tu casa. Se llenará tu casa para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Den un aplauso a Cristo.